Muy bien, gusto ver a todos ustedes por la pantalla. No sé cuántos de ustedes hayan podido participar anoche en el bello avivamiento que tuvimos y el excelente sermón de nuestro obispo presidente. Bienvenido a usted, obispo. Usted se encuentra justo en medio de mi pantalla. No sé si sea por protocolo, pero está usted justo en medio de la primera página. Y bueno, vamos a comenzar dentro de poco. Estamos esperando a que nos acompañen unos más y ya vamos a comenzar con la sesión de esta mañana. Bien. ¿Ya podemos comenzar entonces? Sí. Muy bien. Primero quiero agradecer en verdad a Meg por la increíble producción que llevó a cabo para que lo de anoche fuera posible. Era un avivamiento diseñado por un equipo de Meg, Julian, Doug Popplewell, Kathleen Milligan, Melissa Gilman, Deb Cutler, Susan Forshey, Kevin Goodrich y Vivian Roberts. Todos formaron parte del equipo de avivamiento y pues fue increíble. Y complementaron también las diócesis compañeras. Algunas nos acompañan hoy también. Los coros de Dundee y el testimonio. Y justo al final, el coro de jóvenes de Todos Santos en Ansara se unió y todos ustedes se pusieron a bailar al final del servicio. En la parte final llegaron justo al minuto final, entonces nos ha bendecido Dios en lo que hemos hecho para glorificar su nombre y creo que será lo mismo hoy. Quiero pues, por medio de introducción, decirles que en este evento estará interpretando mi querida esposa Donna. Estoy intentando ver en qué cuarto está ahora, pero estará haciendo la interpretación a señas. También habrá más interpretación. Robin y Alejandro estarán interpretando el español y creo que también hay intérprete del idioma Dinka para la conversación de hoy. Al final o a la parte inferior más bien de la pantalla hay un tipo de botón para la interpretación o traducción. Yo estoy escuchando el inglés, entonces si gusta escuchar la interpretación a Dinka o al español, hay que dar clic en ese botón y hay que dar clic al símbolo y ya así escuchará el idioma, una interpretación simultánea del idioma que desee. También hay una línea de oración que tuvimos anoche también, la tenemos abierta ahora hasta mediodía con los capellanes listos para escucharlos y también orar en árabe, dinka, español con ustedes. 202-998-3510 es el número. Habrá 3 conversaciones hoy con el obispo presidente de nuestro Dios amoroso, liberador y vivificante, porque es un Dios de 3 aspectos: liberador, vivificante, amoroso. Vamos a tener preguntas. Ustedes pueden enviar sus preguntas por medio del chat si se les ocurre alguna pregunta o cuando esté escuchando las respuestas. Si quiere contribuir a esta conversación, se puede hacer por medio de chat. En la barra de herramientas de Zoom vamos a atender entre más dudas que se puedan. Vamos a comenzar. Yo constantemente pienso en estos días en esta oración famosa que usamos en las ordenanzas y demás eventos, en las ordenaciones más bien. Es una que conocemos bien todos y creo que sería bonito escucharlo hoy. Dios de poder inmutable y luz eterna, mira con favor a toda tu iglesia, este maravilloso y sagrado misterio.
Por la operación eficaz de tu providencia, lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación. Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección mediante aquel por quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con la conversación entonces. Primero, nuestro Dios amoroso nos guiará. Bueno, primero vamos a escuchar un testimonio de Tom Early y luego voy a presentar a nuestros moderadores, así que voy a pasarnos al video de Tom. Hubo un momento en mi vida en que tuve un llamado de visitar un monasterio. En ese entonces no sabía por qué, pero ahora creo que sí puedo decir que era un llamado de Dios. Yo recuerdo que me presenté allí, había manejado al norte de Boston, bueno, de hecho en camión, me habían dejado en la parada y que pasó uno de los hermanos a recogerme. Era tan generoso cuando me dio la bienvenida y me mostró su vida de oración. Pero ya cuando llegamos al monasterio, ya dejaba de hablarme. De hecho, nadie me habló. Los monjes y sus invitados practican el silencio sagrado. Para mí fue bastante difícil porque a mí me gusta callar bien a los demás. O sea, hago un esfuerzo para que a la gente le caiga bien yo. Y cuando me presenté ahí en el monasterio, ya no pude hacerlo porque la gente guardaba silencio a todas horas. Estaban callados al amanecer, en el pasillo. Solo hablamos durante la oración y entonces pues solamente estábamos hablando a Dios, ¿no? Incluso estuvimos callados a la hora de comer. Y yo recuerdo que a veces quería que pusieran música porque había un monje que comía bastante ruidosamente. Y me enloquecía la primera vez que estuve en el monasterio porque simplemente quería que la gente de allá socializara conmigo. Me fui de ahí bastante frustrado. Sin embargo, aún sentí un llamado por volver. La segunda vez que fui, ya me sentía un poco más cómodo con el silencio y con el tiempo pues me acostumbré. Leí la Biblia y por fin tuve suficiente silencio como para escuchar a Dios. En el silencio, yo escuché el amor de Dios por mí de manera más tangible de lo que había sentido anteriormente. Me caí en cuenta de una manera que no había vivido yo antes. Un poco después ese día, cuando estuvimos comiendo, recuerdo que estaba yo comiendo mi gazpacho o alguna sopa así y comencé a llorar en la mesa. Y nadie, bueno, creo que lo hice silenciosamente o nadie notó, pero recuerdo que me caí en cuenta tan profundamente del amor de Dios por mí que estaba pues lloriqueando mientras comía y estaba totalmente pues entregado a ese pensamiento del amor de Dios y lloraba un poco. Creo que los monjes sabían y yo no sabía, sobre todo en el primer viaje, que la aprobación que yo buscaba es algo que no nos puede satisfacer, pero ellos, por dejarme en silencio, por dejarme solo, ahí llegué a conocer algo mejor que la aprobación. Tuve la oportunidad de conocer el amor de Dios y así fue.
Gracias, Tom. Ahora voy a ceder la palabra al obispo presidente y unos alumnos de preparatoria. Creo que van terminando sus estudios, de hecho, pero de todas formas son líderes entre nuestros jóvenes Charles Dricon y Greta Berner. Son los primeros moderadores de sección. Se trata, bueno, ellos van a hacer las preguntas, pero son preguntas del concepto de un Dios amoroso. Entonces, Greta y Charles, por favor, comiencen con sus preguntas con el obispo presidente. Hola. Gracias, obispo presidente, por acompañarnos hoy. Gracias. Gusto verlo. Pues gusto acompañarlos. ¿Quieres comenzar? Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo responde usted a uno que está expresando dudas en Dios? Pues gracias, Greta y Charles, gracias por hacer esto. Y obispo Allen, ahí está. Bueno, ya subió la parte superior de mi pantalla, Bishop Allen. Gracias a Meg y a todo el equipo, a todos quienes hicieron posible este avivamiento y quienes han estado orando, y a todos en la diócesis de Iowa. Gracias por invitarme a acompañarlos a lo que Dios está haciendo entre ustedes y en este mundo. Gracias. Bueno, necesito decir, a lo mejor no sería totalmente preciso decir, entre más viejo me hago, menos digo. Mi esposa diría que no es así, diría, no, de hecho, predica por más y más tiempo, pero sé que digo menos en las conversaciones con los demás, sea de una persona a una persona, porque, bueno, parte de esto es porque estoy aprendiendo a escuchar, pero también porque me he dado cuenta que cuando uno tiene dudas de Dios, que pues es la experiencia que está viviendo en ese momento y es importante simplemente acompañarlo en ese momento. No ofrezco respuestas a menos que me hagan una pregunta. Así permito a la persona, bueno, me he dado cuenta que es más importante caminar con uno que hablar con la persona. Y así las conversaciones que con el tiempo sí ocurren de manera auténtica y de esa forma el espíritu sí puede trabajar. Me siento ya menos incómodo con creo que fue en el testimonio ahorita de Tom, ahora me siento menos incómodo con el silencio de cuando era sacerdote joven, por cierto. Porque me estoy dando cuenta que Dios puede llenar esos silencios de una manera que no puedo muchas veces con mis palabras. Hay cierto momento para las palabras, sí, pero hay que caminar, acompañar a la persona en su experiencia y llegará el momento en que sí hablar. Mi experiencia es que la experiencia de uno cuando la comparte con otra persona, pues eso es más eficaz que una respuesta académica. Cualquier respuesta académica, por lo menos que yo haya podido explicar, y la duda es parte de este camino. Con la fe, pues sí hay duda, porque la fe no es prueba, la fe es confiar a pesar de. Ahora, sí pensando académicamente, pero sí lo he pensado así desde joven, bueno, desde que era un sacerdote joven. Paul Tillich, un teólogo de los años 50, creo, 40, 60, escribió un libro, El valor de ser, que cada rato leo de nuevo. En ese libro él dice, él hablaba del valor, y volvió a los griegos y los romanos el concepto de valor.
en la vida. Y él hablaba que a veces se requiere de valor para vivir de manera auténtica. Y cuando lo pensamos, es así. Se necesita valor de decir que cree y confiar que sea lo correcto, aunque no sea lo popular. Y también de tener el valor de amar a quienes no estén de acuerdo con nosotros y tener la humildad de decir, bueno, yo tengo mi opinión, pero ustedes también. Bueno, hablo de diferentes tipos de valor y dijo en esencia el valor. No se trata de no tener miedo. El valor siempre es a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad. En cierto momento dice, la fe es el valor de confiar en Dios a pesar de las dudas que tenga de Dios. El valor es afirmar el amor a pesar del poder del odio. El valor es abogar por lo bueno a pesar del poder del mal. Cuando yo fui obispo de Carolina del Norte, estuvimos pasando un tiempo difícil. A lo mejor el Bishop Scarf se acordará cuando estuve en la consagración de un obispo en Carolina del Norte, pues en ese momento, en esencia, mi popularidad había bajado bastante. Ya no tenía tanta popularidad, y no todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que estaba haciendo yo, y tuve que, pues, honrar y respetar a quienes no estaban de acuerdo conmigo, porque puede que hayan tenido razón ellos. No somos Dios, pero uno tiene que seguir con lo que cree que es lo correcto. Bueno, mi Canon me dijo, o sea, mi mano derecha en esencia, mi Canon era una sacerdota que se llama Marie Fleischer. Encontró uno de los calcomanías de la refrigeradora, pues tenía una foto de John Wayne. No sé por qué, bueno, era una foto de John Wayne. Y ahí tenía escrito, el valor es tener miedo, pero subirse al caballo de todas formas. Ese es el valor. Esa es la fe. Dudar, no saber la respuesta, pero decir, bueno, aún así confío y le voy a permitir la oportunidad a Dios. Ese es el valor y con el tiempo ese valor se convierte en fe. Gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo ha vivido usted el amor de Dios en su tiempo de obispo? En mi tiempo de obispo, sí. Bueno, en maneras que no habría esperado, de hecho. En muchas maneras, de hecho. Algo que tengo consciente, y el obispo Allen también lo puede confirmar. Uno no sabe que, o cómo siente, de hecho, que la gente oren por uno. O sea, a veces la gente dice, bueno, estará en mis pensamientos. Yo digo a veces, bueno, mejor diga que orará por mí, porque es algo que entiendo mejor. Pero bueno, saber que la gente, o sea, viene en el libro de oración que pues tienen que orar por nosotros periódicamente. Pero saberlo, esto, ha habido momentos en que yo lo he sentido la diferencia para mí, he sido consciente. A veces uno no sabe, pero a veces sí. Hubo un momento en especial, bueno, varios, pero uno en especial cuando yo tenía muy consciente el amor de Dios y cómo se activaba en mi vida cuando yo no logré activarlo. Yo sabía que los demás estaban orando que se activara ese amor en mi vida cuando yo no pude. Fui elegido obispo presidente en junio, sí, finales de junio 2015, en la Convención General. Y el obispo presidente, de hecho, es inaugurado el 1 de noviembre por el canón, es la fecha designada.
Entonces, típicamente a un servicio ese día o aproximadamente en esos días. Entonces, el día de mi inauguración como obispo presidente, por la mañana yo había ido a caminar, iba a verme en Starbucks con el personal de Carolina del Norte y estuve allí en la cafetería y me tropecé con la orilla y me caí, golpeé la cabeza, o sea, sí me di cuenta, pero no me dolía, entonces no le presté atención. Hicimos el servicio y todo, pasó un día, unas semanas y creo que casi un mes después estuve en la diócesis de Los Ángeles y recuerdo que tenía una sensación en la cabeza. Yo pensé que tenía un catarro. No era dolor de cabeza, era una sensación bien rara. Y bueno, me fui de Los Ángeles a no recuerdo dónde, pero fui a otra parroquia, bueno, en Williamsburg, a predicar. Y cuando estuve predicando, totalmente perdí mi orientación, o sea, ya no recordaba mi sermón. Me era difícil hablar. Entonces vi el iPad que solo hago como para ver apuntes y tenía un poema al final del sermón y simplemente pasé el poema para poder acabar y bajarme de la trip. Y lo demás del servicio ya no sabía qué estaba pasando. Lo que había pasado semanas antes, cuando me golpeé la cabeza, era una hematoma y un tipo de hematoma que pues no se presenta repentinamente como un derrame cerebral. Era algo que no había notado todavía. De hecho, estuve sometiéndome a una cirugía y bueno, después me recuperé, pero cuando salí del hospital tuve que hacer rehabilitación de de todos tipos, ocupacional, del habla, no pude firmar mi nombre, no pude hablar, pero no entendía bien si las palabras que decía coincidían con lo que estaba pensando. O sea, tenía que, no era tan serio como un derrame cerebral, pero parecían muchos de los mismos síntomas. Sin embargo, con el tipo de hematoma que tuve, pues se puede recuperar. Bueno, después de un mes tuve que pasar a una junta de los primados de la comunión anglicana, o sea, todos los obispos, arzobispos, moderadores de las diferentes iglesias en el mundo, en Asia, en África, en Gran Bretaña, en las Américas y también en el Pacífico. Tuve que estar en la junta porque muchos estaban enojados con nosotros, los episcopales, por haber cambiado el canon de matrimonio para que fuera posible que todo adulto que diera su consentimiento, fuera homosexual o no, casarse por la iglesia. Nosotros no habíamos cambiado la doctrina, sino que habíamos ampliado la participación. O sea, no cambiamos el sacramento, sino ampliamos la participación. Muchos no estuvieron de acuerdo con nosotros. En esa junta había dudas si iba a ser posible o no conservar la comunidad anglicana. Era una junta muy tensa de una semana y ahí estuve yo todavía recuperándome. Ni pude caminar por el aeropuerto Heathrow solo. El personal tuvo que acompañarme porque no lograba, o sea, decidir al ver un letrero, darme vuelta a la izquierda, o sea, no lograba coordinar todo. Y ahí estuve, el único representando a Estados Unidos, representando a ustedes, la iglesia episcopal, solito, bueno, no totalmente solito, porque también el arzobispo de Canadá estuvo a mi lado y también de Escocia, del otro lado. Entonces hubo varios más quienes me apoyaban, pero en cierto momento tuve que hablar ante toda la junta. Lo digo porque solo lo logré porque la gente oraba por mí y se me derramaba el amor de Dios.
para ayudarme a hacer lo que no tenía capacidad de hacer solo. Yo lo sé ahora, me queda totalmente claro. No hay duda de que fuera algo más que el amor de Dios. Yo lo sentí esa semana, lo sabía esa semana, porque yo no tenía la capacidad de hacerlo solo. Hay más, pero tendría que hablar por mucho tiempo como para explicarlo. Esa es una buena pregunta, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo define el camino del amor en la vida moderna cotidiana? Bueno, órale. Es interesante que el camino del amor a veces se ha perdido en la perspectiva del público de lo que es la fe cristiana, porque es la esencia de Jesús, su esencia, su mera esencia. Y que si vemos a Jesús y como Jesús habla del amor, y cuando muestra su amor por la forma que trata a los demás, su forma de vivir, de hecho, nos damos cuenta de cómo es el amor de Dios cuando vemos esto en la persona de Jesús. La forma en que Jesús interactúa con la gente en el Evangelio, así es el amor de Dios. Y también cuando Jesús habla explícitamente del amor. Entonces, esto aplica en cualquier época. Por ejemplo, en cierto momento, Él habla en un parábola que muchos conocemos, el del buen samaritano, en que pues creo que en Lucas 10, un tipo golpeado al lado de la carretera, varios pasan sin tomarse la molestia y luego llega uno y le ayuda a la persona, se encarga de todo lo que necesita para que tenga atención médica y para que pues tenga lo que necesite para que esté bien. Y tal cual como se cuenta, el tipo que estaba golpeado al lado de la carretera recibió ayuda de uno que era virtualmente su enemigo. El parábola del buen samaritano. Los samaritanos y los judíos en ese entonces no se llevaban bien. Y aún así, el samaritano ayudó a un judío, no le negó ayuda por ser judío, sino que le ayudó por ser humano, por ser hijo de Dios. Su hermano, su hermana, su hermana, lo hizo. Ahora, todos sabemos el parábola, pero muchas veces lo que se olvida es que ese parábola se comentó en una conversación entre un abogado y Jesús, de amor. El abogado le pregunta a Jesús, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Que es como preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer para vivir mejor o para que tenga sentido mi vida? Y Jesús dice, bueno, ¿qué dijo Moisés? El abogado dijo, bueno, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Y Jesús dijo, exacto. Bueno, no dijo exacto, pero eso era el sentido de lo que respondió. Amar a Dios, al prójimo o a uno mismo. Eso es lo que dice Jesús. Si lo hace, usted vivirá. Si usted se dedica al amor, usted tendrá en sus manos el secreto de la vida. No será fácil, pero lo hay que hacer. Hay que amar a Dios y a su prójimo. El abogado dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y luego Jesús nos comenta el parábola del buen samaritano. Así es el amor. Así es el camino del amor en nuestra vida. Es una vida sacrificial, a veces no egoísta, de cuidar a los demás y también a nosotros mismos. Una promesa de hacer la diferencia para los demás y también para mí, pero no solo para mi familia o solo los de mi partido o de mi nación o de mi religión, sino de hecho la voluntad de vivir por los demás, además de para uno mismo. Y cuando pues bendecimos a los demás, recibimos bendiciones.
Esa es la esencia del amor de Jesús. O sea, todos sabemos de Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único hijo. Pues lo sabemos los episcopales porque viene de la liturgia. Dios amó tanto al mundo que ha dado, no se llevó, no era para él, era para nosotros, el mundo. Así es el amor de Dios. Eso es lo que vemos en Jesús cuando se sube a la cruz, no para la fama, no para que la adoremos, no para que lo adoremos, sino murió por el bienestar de los demás, para mostrarnos el camino, para mostrarnos ese sacrificio, que dar nuestra vida para los demás es el camino del amor. Charles y Greta, les digo, es la clave a nuestra democracia. Creo que menciona Cícero en el sermón del avivamiento de ayer. Me encanta, nunca pensé que me iba a gustar tanto. Cuando estuve estudiando y tuve que estudiarlo, no prestaba atención, pero ahora a los 68 años sí presto atención por fin. Cícero tuvo razón. Cuando uno ama a otro y le importa tanto como le importa a sí mismo e pluribus unum, que es el eslogan de Estados Unidos, pasamos de uno a muchos. Así es posible la sociedad, así es posible una comunidad global, así salvar el mundo del cambio climático es posible. Llega a ser posible. Ese camino de amor es el camino de vida que nos indica Dios. Por eso Jesús dijo que hay que hacerlo así y viviremos. Creo que a lo mejor es una respuesta muy larga. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cómo podemos amar a uno que esté causando mucho daño en el mundo? Ahora, bueno, no es fácil. Sin embargo, tenía en Romanos 12, en las cartas de Pablo a los Romanos capítulo 12, en que Pablo habla del amor, de hecho. Creo que viene en la segunda parte del capítulo que habla del amor. Es como si estuviera improvisando como un músico de jazz, o sea, tomando un tema general, pero inspirando. Entonces Pablo se inspira en las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, en que hay que amar al prójimo y bendecir al enemigo. En ese capítulo 12, Pablo comienza a improvisar diciendo hay que amar al prójimo, bendecir al enemigo, etc. La misma pregunta que ustedes hacen. Pablo lo comenta y es como si fuera un músico improvisando, o sea, va improvisando, improvisando y al final de ese capítulo dice, así es amar al enemigo. No se rindan ante el mal, sino que superen el mal, haciéndolo bien. Amar incluso al enemigo, por decirlo así, o a alguien que personifica el mal por lo que hace en el mundo. Se trata de no odiarlo personalmente y también, a lo mejor es incluso más importante, hacer todo lo posible de hacer algo bueno, o sea, de hacer el bien, o sea, no permitir que haga mal, superar ese mal haciendo lo bueno. Mahatma Gandhi, obviamente otras personas antes de él también, pues Gandhi se dio cuenta que de eso habló Jesús
cuando habló de amar al enemigo, dijo, no usen métodos del mal para parar el mal. Hay que usar métodos del bien para superar el mal. Y por eso es una resistencia no violenta. Se tiene que hacer de forma no violenta. No permitimos que continúe el mal, sino que buscamos la manera de cambiar lo que sea dañoso, lo que esté dañando a la gente. Hay que efectuar un cambio. A veces así incluso podemos llegar a cambiar los corazones de quienes han perpetuado el mal. Solo conocí a John Lewis, o bueno, estuve ante él 2 veces, una vez en su oficina y otra vez cuando estuvo dando una ponencia. No sé si él comentó, y también viene en uno de sus libros, que cuando él participó en los Freedom Rides, cuando grupos integrados de jóvenes negros y blancos, todos eran jóvenes, no eran personas de mi edad, sino jóvenes, iban por camiones cruzando las fronteras estatales de manera intencionada para demostrar, para hacer el punto que no se debe segregar, no debe haber separación de razas en las fronteras del estado. O sea, se dirigían al sur a propósito y con el tiempo pues los paraban y bueno, creo que estaban pasando por Carolina del Norte, entrando ya a Carolina del Sur. Yo estoy en Carolina del Norte ahora. Quizá por la zona de Sharon, New York, de Carolina del Sur, tuvieron que poner combustible al camión y bajarse a comer, usar el baño así. Y sufrieron golpes. John Lewis sufrió golpes. Y bueno, en pocas palabras, años después, John Lewis, ya en el Congreso, un blanco ya mayor quería tener una reunión con él. No sé si había golpeado precisamente a John Lewis, pero estuvo entre el grupo que golpeó a los Freedom Riders. Él vino y ellos se reunieron y él pidió el perdón de John Lewis. Este relato, si mal no recuerdo, viene en el capítulo donde Lewis habla del amor. Él dijo, amor era ser Freedom Rider. Era hacer lo posible por cambiar un sistema injusto, un sistema malévolo, pero también era tener la esperanza de que quienes hayan perpetuado ese mal todavía eran personas y que era necesario mostrarles también amor y quizá de vez en cuando puede que cambien ellos. Eso es el amor. Así es el amor de Dios. Y así se ama al enemigo. Muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes. Preguntas muy difíciles. Si yo estuviera en un examen en la escuela, pues habría dicho muy difíciles las preguntas y tan importantes. Gracias a ustedes. Uno tiene que pasar los jóvenes de Iowa para salir adelante y tener la confianza de la gente, ¿sabe? Sí. Bueno, hablando de John Lewis y un ejemplo de los conflictos raciales en nuestra sociedad, esto nos hace preguntar, bueno, cuando hablamos de Dios como un Dios liberador, hay que pensar en las relaciones de raza, reconciliación, reparaciones, sanación, decir la verdad. Eso ha llegado a ser algo muy importante de lo que usted nos enseña. Así que ahora vamos a ver un testimonio de lo que quiere decir liberador con Meg,
una de las cofundadoras de Comunidad de Amor en Iowa. Y luego usted hablará con Kim Turner Baker, la presidente de la Fuerza de Tarea de Reparaciones. Ella será la moderadora de la siguiente sección. Ahora escuchemos a Meg. De joven yo entendí la liberación y que era un tema importante en la Biblia de los israelitas que salieron de la esclavitud, la resistencia de la ocupación romana que vio Jesús. Pablo dice que no se divide entre esclavo y libre entre los cristianos. Yo crecí en un suburbio de casi todos blancos en Chicago y no tenía idea de cómo había llegado a ser así. Recuerdo que mi mamá intentó explicarme el apartheid, pero me quedó claro que según esto era un problema de los demás en el mundo. En Estados Unidos ya habíamos pasado nuestro movimiento de derechos civiles y ya había las mismas oportunidades para todos a pesar del color de la piel. No sería hasta la adultez en que me di cuenta que no era así y ya me caí en cuenta de las inequidades que había a mi alrededor. Yo a veces explico que es un proceso de levantar y levantar velo tras velo, entender quiénes habían vivido inicialmente en la tierra donde vivo ahora y cómo les forzó salir y las políticas que han dividido en este país. Ahora sé que será algo de toda la vida entender más y más y tener relaciones, amistades de personas diferentes a mí. Y tendré que seguir viendo cómo el cristianismo ha fomentado esta división. Cada día, pues siento que voy mejorando. No quiere decir que siempre se sienta bien. A veces es bastante incómodo. Creo que es bastante peligroso cuando vemos proyectos de ley que sean divisorios. Creo que no es lo correcto evitar sentirnos incómodos. Algo que vemos en nuestra capacitación es que aunque no sea personalmente nuestra culpa, todavía puede ser nuestra responsabilidad ponerlo bien. Creo que esa es la liberación. O sea, liberarme a mí de sentirme culpable, empoderarme a efectuar el cambio en Iowa, librarme de la ignorancia de nuestra historia que exige un sistema de supremacía blanca. Me libra para que pueda ver las inequidades que obviamente están a mi alrededor y me libera para que pueda imaginar otras formas. Ahora en las congregaciones y en nuestro estado tenemos que hablar de la historia racial que tenemos y cómo podemos sanarlos en Iowa. Vamos a poner un mapa de genocidio de indígenas y historia racial aquí en Iowa y también diferentes logros de los derechos civiles que nos hacen sentir orgullosos. Y también los obstáculos que también hay. Yo sé que habrá difíciles conversaciones por venir en la iglesia y en la comunidad, pero creo que así vamos a poder liberarnos. Muy bien. Kim, le cedo la palabra para la siguiente media hora, creo, o 25 minutos, no sé cuánto tiempo duran las secciones. Bueno, primero, este tema es algo que debe ocupar 15 años, no 15 minutos. O sea, me gustaría
o preguntarle páginas y páginas y páginas de preguntas. Gusto verla aquí. Gracias. Bueno, como mencioné, tendríamos que... ¿Usted me escucha? Sí. Tardaríamos mucho más del tiempo que tenemos hoy como para hablar a profundidad de este tema. Pero algo que sé es que la iglesia por mucho tiempo ha tenido este problema de raza. Y en ciertas maneras, pues tardó en darse cuenta del problema. Fue hasta 1964 que por fin dijo que no debe haber discriminación en la iglesia episcopal. Y al parecer, cada 5 años tenemos que aprobar otra resolución que diga lo mismo. Cada vez lo mismo. Y también quiero saber lo que usted opina de la trayectoria que llevamos en los últimos 50 años y hablar un poco pues de nuestra historia y de el camino que tenemos por delante, por donde hemos pasado como iglesia episcopal. Pues estamos hablando de la iglesia que amamos. Yo amo esta iglesia. No haría lo que hago si no fuera así. Y creo que cuando vemos el trabajo de decir la verdad, de reconciliar, hay que escuchar la verdad dolorosa de nuestro pasado, pero no escuchar simplemente como para ahogarnos en la culpa. No se trata de echar la culpa a nadie. Se trata de aprender del pasado. Aprender, escuchar la verdad del pasado, aprender de esto juntos y luego, como decimos en la disciplina del camino del amor, cambiar. Así nos arrepentimos. Reconocer lo que he hecho mal, aprender de esto, no ahogarme en la culpa y luego cambiar hacia el sol, ¿no? O sea, hacia Dios. Y haciendo este cambio y perdonando, tenemos que remendar nuestras vidas. Tengo que hacer algo, aunque ya no puedo yo cambiar el pasado, puedo cambiar el futuro. Puedo aprender y cambiar el futuro. Esa es la trayectoria cristiana del perdón y de la salvación. Tenemos que pensar en el futuro de nuestra comunidad de amor. De eso se trata la verdad, la reconciliación, ver cómo salir de esto, cómo salir de esta rueda en que estamos atrapados, cómo podemos salir. Tenemos que primero enfrentar la situación y luego dejarla atrás, hacer lo que podamos por construir un nuevo futuro, habiendo aprendido del pasado. Yo creo que es lo que tenemos que hacer en Estados Unidos. Estados Unidos de América tiene que hacer eso. No estamos al punto ya de hacerlo en esta nación, pero está bien, tenemos que seguir insistiendo porque solo nos vamos a librar de la esclavitud del pasado. Es como la terapia. O sea, ya cuando le ponemos nombre, lo entendemos y podemos comenzar a superarlo. Si no le ponemos nombre, no podemos. Creo que es cierto para Estados Unidos y también como para la iglesia episcopal y para la diócesis de Iowa. Es el trabajo que se tiene que hacer. Nosotros en la iglesia, no solo en nuestra iglesia, pero en la iglesia cristiana, hemos pecado. Hemos justificado el genocidio de indígenas en todo el mundo, también desde el Papa y también de la Iglesia de Inglaterra, también el calvinismo,
también reformas protestantes. Era la tradición anglicana también. El obispo de Londres, no el actual, sino que su predecesor, que justificó la esclavitud de africanos y permitió que fueran bautizados, porque tergiversó, incluso San Pablo dijo, quienes han sido bautizados, quienes estén en Cristo, ya no son ni esclavos ni libres. Y fue el obispo de Londres que dijo, bueno, no aplica a la ley civil, sino la ley espiritual, que no tiene sentido. Eso no dijo Pablo. Pablo quería decir preciso lo que dijo y luego distorsionaron las escrituras. Pero bueno, todo eso para decir que nosotros en nuestra tradición hemos participado en los males. Es así. O sea, paralelo a la sociedad. Cada vez, de vez en cuando, alguien habló con voz de profeta, como profeta, pero pues típicamente no eran la mayoría. Entonces, la iglesia episcopal en Carolina del Norte, por ejemplo, fui obispo aquí por 15 años. Mi familia es de aquí, de parte de mi mamá, por lo menos, de parte de mi papá son de Alabama, pero ellos eran esclavos. Es parte de nuestra historia. Yo fui obispo recientemente inaugurado. Estuve en Christchurch Raleigh. Estaba dando la comunión en el servicio. Bueno, la gente llegaba con etiquetas con sus nombres y yo, cuando estaba dando la comunión, vi a una familia, un matrimonio, sus hijos, con apellido Strayhorn. Yo vi el apellido que portaba y yo dije, ¿el apellido de usted es Strayhorn? Y me dijo, sí. Entonces yo dije, bueno, tenemos que hablar después del servicio porque también la familia de mi mamá son de apellido Strayhorn. Bueno, entonces le dije, bueno, cuerpo de Dios. Terminé de darle la comunión, después del servicio hablamos y nunca pudimos precisar totalmente, pero su familia Strayhorn, ellos estaban en el condado de Orange y Hertford, mi familia también en los mismos. Puede que seamos parientes de sangre, pero estoy casi seguro que somos parientes de plantación. Y así tenemos nuestras historias cruzadas. Y la iglesia episcopal tenía entre su congregación los dueños de plantaciones, a lo mejor quienes eran dueños de mi familia. Muchos esclavos antes de la guerra civil eran episcopales, habían sido bautizados en la iglesia episcopal. Bueno, ellos hicieron lo que tuvieron que hacer. Y ya después de la guerra, salieron en grandes cantidades de la iglesia episcopal. De hecho, viene documentado. Es algo documentado. O sea, de repente cae el número de personas. ¿Era contra los episcopales? No, era contra la esclavitud. Pero nuestra iglesia había sido cómplice por medio de los dueños de la tierra, quienes también eran dueños de personas. Entonces, hemos pasado la misma historia que la nación. Cuando pasó Jim Crow, uno de mis predecesores en Carolina del Norte, pues creía en poner fin a la esclavitud. Yo creo que sí, o sea, ya leyendo lo que él escribió, en cuanto terminó la guerra, él estableció St. Augustine's College en Raleigh y él también se encargó de que se estableciera más de una congregación integrada en Bloomington, North Carolina. Era una congregación de ex esclavos y ex dueños de esclavos. Él vio la visión de reconciliación, de que todos estuvieran librados, el esclavo y su dueño. Él lo vio, yo sé que lo vio. Y ya cuando pasó Jim Crow, ya, no más. Era necesario, o bueno, se forzó a la congregación separarse. Entonces, la historia de la iglesia va en paralelo a la iglesia de la cultura de la nación. A veces estábamos un poco más adelantados. En esos momentos hemos escuchado a Dios y al Espíritu. Y lo hemos hecho a veces con cuestiones raciales. También
en cuestiones LGBTQ en la vida de nuestra iglesia. Estuvimos un poco adelantados de cierta manera en la ordenación de mujeres. Creo que estuvimos un poco atrasados a veces con eso, pero en ciertos momentos hemos escuchado a lo que nos ha dicho el Espíritu y a veces sí vamos adelante. Bueno, ahora mi siguiente pregunta. Como usted sabe, la diócesis de Iowa, aprobó una resolución de reparaciones el otoño pasado. Y yo no sé cómo me permití ser presidente del comité y yo dije, pues no será tan difícil porque estuve en el este y había vivido en Washington, en Maryland, en diferentes lugares en donde se había podido ver la forma de hacer reparaciones. Entonces me pareció sencillo porque yo vi la forma de hacerlo, que era trazar, estudiar la historia de la iglesia, de la diócesis, y luego, en base a eso, entender qué hay que hacer ahora. Porque en el sur y en el noreste hay iglesias que llevan 300 años ahí, que estuvieron durante la época de esclavitud. Así que tienen la historia en que basarse. La gente de esas iglesias entonces pueden ver, aunque no eran ellos personalmente quienes habían hecho eso, formaban parte de la herencia de la gente y de la institución que había hecho eso. Yo creo que eso hizo que fuera más fácil, en cierto sentido, comenzar con el trabajo de reparaciones. En muchos de esos lugares también se proporcionó fondos para que se entendiera lo que había pasado y cómo hacer que las cosas fueran más equitativas. Aquí en Iowa no tenemos esa clase de historia. Sí, Iowa nunca tuvo esclavitud. O sea, como estado no lo tuvo. Iowa es completamente blanco. Entonces, en muchas maneras, la gente de aquí no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en otros lugares. Y como no los ha visto en su contexto, y yo lo puedo decir, usted no lo sabe, pero mi familia, pues, de parte de mi madre y también mi padre, vino a Iowa por 1850 y tanto. Sí. Algunos justo antes, después de la guerra civil y otros justo después. Llevamos mucho tiempo aquí entonces. Perdón. Pero bueno, había tan poca gente afroamericana que nuestra historia es una que no se cuenta. Y nosotros pues no buscábamos problemas. Incluso en el pueblito en que estuvo mi abuela durante su infancia, no había mucha gente negra, pero pues era gente buena. Sí, cuando uno se encuentra entre una minoría muy pequeña, pues conviene no buscar problemas. Y incluso el matrimonio de sus papás era un matrimonio interracial en los años 1870 y tanto. Pero bueno, creo que en Iowa la gente cree que no hay problemas porque no hay negros. Cada vez más gente, personas de color vienen y también estaban personas indígenas, pero al forzar a estas personas a abandonar el lugar, fue fácil olvidarnos de ellos. Ahora llegamos al año 2021 y queremos hacer esto de las reparaciones y no podemos hacerlo de la misma manera como en las otras diócesis.
me queda muy claro de lo que tenemos que hacer es ir de par en par a cada iglesia en la diócesis a hablar y comenzar estas relaciones. Creo que es la forma de hacerlo, pero va a tardar mucho tiempo, sí. Y es necesario tomar el tiempo necesario para eso, pero también hay proyectos de ley aquí en Iowa que van a hacer que retrocedemos. Quieren que retrocedemos a la época de Jim Crow. Yo he tenido o he escuchado comentarios, no en mi iglesia, pero en otras iglesias, que no debemos meternos en estas cuestiones, dicen ellos, políticas, la parte de justicia social. Solo quieren que hablemos de Jesús y lo que quería Jesús. Usted puede imaginar cómo respondo yo, pero me gustaría saber qué opina usted de la diferencia entre los lugares en el centro del país donde la mayoría de la gente es blanca, que retroceden rápidamente y pues como el destino de ellos también es el destino de la nación. Bueno, yo en el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal en junio estuve hablando de eso hace unos meses. Yo, junto con el presidente Jennings, había invitado a un grupo a comenzar con el trabajo de lo que llamamos verdad y reconciliación. Le puse ese título porque se trata de reparar esa brecha que viene del profeta Isaías de la Biblia, donde Dios le dice al profeta, hay que reparar la brecha. Y yo creo que eso es algo que nos ayuda, porque reparar la brecha no se ve igual en todas partes. La iglesia episcopal, de hecho, es bastante diversa. En cuestiones políticas, créanme, cuando yo hablo en público, siempre me llegan correos electrónicos. También tenemos diversidad cultural. Tenemos diversidad en la historia. Y usted apenas lo explicó bien. En Iowa es así, pero luego en el oeste o el sudeste es diferente. Entonces, para poder reparar esa brecha, primero tenemos que preguntar, ¿cuál es la brecha? ¿Cuál es la brecha que hay que reparar? Si vamos a reparar esa brecha, vamos a superar las separaciones, las divisiones, las cosas que nos separan, las cosas que disminuyen a uno, menoscaben a uno y exaltan a otro. Cada comunidad humana tiene esas brechas. A veces es por cuestiones raciales o puede ser que sea por otras cuestiones en otro lugar. Pero con dos humanos, les garantizo, habrá esa brecha. O sea, si no me cree, simplemente hay que referirnos a lo que pasó en Génesis, en Edén. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son las brechas y cómo reparar las brechas según Dios. Eso es lo que le quiero decir. Creo que el instinto de usted, cuando usted describe a Iowa, pues ha acertado mucho. También lo que tenemos que tomar en cuenta. Y ya me he dado cuenta más de esto como obispo presidente. He visto la forma en que Michael, no Michael como persona, sino como obispo presidente, ha beneficiado, ha heredado beneficios que no merezco, que no me he ganado, pero yo beneficio, sino del sufrimiento de otros, de males históricos que ahora me benefician a mí. No sé cómo sería precisamente en Iowa, pero le garantizo que existe eso allí, porque existe en todos los Estados Unidos. Y cuando hablo con mis amigos en Gran Bretaña, pues ni comparar. Todos que hemos formado parte de una sociedad que ha sido imperio de alguna manera u otra, ha beneficiado de otros.
quizá si no decimos el sufrimiento de otros, sino por lo que ha pasado a otros. Lo sabemos siendo ciudadanos, o sea, siendo personas de Occidente. Por ejemplo, la vacuna del COVID-19. La compramos toda. Y por eso nuestros hermanos, hermanas y hermanas en África tienen muy pocas vacunas. Es por eso. Ahora, ojalá escuché cosas del gobierno y de la Junta G7 o 8 que van a allá ver la forma de distribuir la vacuna, pero la realidad es que nosotros en las naciones privilegiadas nos la compramos toda. Esa es una brecha. Ahora, ¿cómo podemos reparar las brechas que existen? Algunas existen por raza. Bueno, de hecho, muchas. No es por accidente que las naciones pobres sean de naciones de personas de color. Entonces, ¿cómo reparamos las brechas? A lo mejor en el extranjero. En Iowa, ustedes pueden participar en la reparación de esas brechas y también las brechas locales. Bueno, creo que parte del problema es que lo que consideramos la liberación, de hecho, es un detrimento. Eso es un problema que vemos. Describir lo que es verdaderamente la liberación. Para un estadounidense de ascendencia europea, algunos de ellos no ven. Ellos creen que están liberados, entonces ya no se dan cuenta de quienes todavía necesitan liberación. Y también, como usted dijo, como estadounidenses hacemos lo mismo. Yo entiendo también y cuido decir, o sea, que yo reconozco que tengo muchos privilegios, pero no quiere decir que no carezca de privilegio en otros aspectos. Es difícil, sobre todo habiendo pasado ya por COVID. Ya la gente no quiere escuchar esto. Por haber pasado tanto, dicen, no podemos tomar una pausa. Tengo que tomar una pausa, es lo que me dicen mucho. Pero en verdad es el momento en que tenemos que entregarnos a esto, a pesar del virus. ¿Cómo podemos tomar la fe y con esta fe ayudarnos a abrir los caminos cuando no vemos el camino o simplemente debemos pues fingir que todo esté bien? Kim, yo creo que sí, lo que ayudaría a decir, preguntar, ¿en dónde están las brechas? ¿O cómo son? No serán las mismas que en Maryland. O sea, serán como son. Puede que no sea una brecha de blanco y negro. Puede que sea una brecha de un indígena, un anglo. No sé, estoy hablando nomás. Puede que sea una cuestión de clase. Hay más pobres blancos en Estados Unidos. En Estados Unidos que negros o personas de color. O sea, tenemos que ver en dónde están las brechas, en dónde se ha apreciado a un ser humano. Todos somos hijos de Dios y todos podemos reparar estas brechas. Se trata de sanarnos. Tenemos que verlo de punto de vista bíblico. Se trata de sanar. Cuando Jesús sanaba, cuando enseñaba, sanaba y predicaba, si vemos al Evangelio, son las cosas que Él hacía. Cuando sanaba, no se trataba siempre de sanar una cuestión médica. Se trataba de ver a cualquier persona disminuida por una enfermedad mental, por los poderes políticos, cualquier cosa que haya disminuido a un ser humano, ahí sanaba Dios. Cualquier cosa que disminuya a un hijo de Dios, tenemos que participar en la sanación de esa brecha. ¿Cómo podemos nosotros, como los cristianos,
quienes seguimos el camino de Jesús, seguir sus pasos de verdad, vamos a sanar. O sea, hemos sufrido también, pero aún podemos sanar. ¿Cómo podemos sanar en nuestra comunidad en cuanto a las cuestiones socioeconómicas, nuestros males espirituales o físicos? ¿Cómo podemos sanar esta iglesia y expandirla al contexto social en que vivimos? Así tomamos muy en serio a Jesús y yo creo que así la gente estará de acuerdo en participar, no por una agenda o una cuestión política, pero a veces sí son los proyectos de ley que disminuyen a uno. No podemos hacer eso. Tenemos que rechazar eso, sí. Todos son hijos de Dios. A veces sí hay que ver lo que está pasando en la legislatura, pero hay que hacerlo de forma que confiemos que sea Jesús quien nos esté guiando. Perdón por interrumpir, Kim. Estamos hablando de 3 aspectos de Dios en esta junta. Hay otra pregunta en el chat. Uno de nuestros invitados de Sudán del Sur, el obispo David Kia, nos acompaña por Zoom de Sudán del Sur. Es obispo, perdón si no pronuncio bien el nombre de su diócesis, Pambreen. Es la forma en que yo la pronunciaría. El decano Deborah vino a Iowa en algún momento, hace unos años, y el obispo David creo que es obispo de esa persona. Él nos hace esta pregunta que tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo podemos pensar? ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos perdonar en un país que se ha dividido por una guerra civil como Sudán del Sur? Me llegó esta pregunta y quería planteársela antes de proceder a la siguiente sección. No sé si usted tiene alguna respuesta para el obispo. Bueno, bienvenido a usted, obispo David. Gracias por acompañarnos. Es una bendición. Yo no sé si sea la persona indicada de tener una respuesta sabia a su pregunta, pero Jesús sí. Cuando Jesús perdonó a sus enemigos en la cruz, yo me imagino que hablaba a los soldados cuando dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y quienes hayan participado en su asesinato. Pero pues él siguió el camino. No dijo, bueno, de hecho cambié de parecer, les perdono y ahora bájenme de esta cruz. No voy a decir hay que bendecir a los pobres, no voy a enseñar el amor. Él no dijo, bueno, ya dejo de hacer lo que estaba haciendo. Él perdonó, les perdonó y dio el ejemplo del amor incluso en la muerte. Yo creo que eso, no sé si yo puedo hacer lo mismo que nos modeló, de esforzarme por lo que debe ser este mundo en que la gente sí perdona, en que la gente sí ama y que el amor prevalece, y hacer eso al momento en que yo sufro daños. Es difícil, sí. Pero creo que es el llamado de Jesús que nosotros hagamos eso. Es nuestro testimonio. El testimonio no es tener solo la razón. En la iglesia episcopal hablamos de la justicia. Sí, hablamos siempre de la justicia, ¿no? Hay que hacer justicia, pero no es la única virtud que desea Dios. Dios también quiere que haya reconciliación. Jamás me olvidaré de un sermón que escuché en que el que predicaba dijo, hay que hacer justicia, pero la justicia no es suficiente.
Lo que tenemos que crear es una comunidad de amor en quienes hayan cometido injusticia y quienes hayan sufrido por eso, busquen la manera de ser hermanos, hermanas, hermanes. La gente de Dios, esta comunidad de amor. Y eso es lo que yo veo a Jesús en la cruz, que hasta perdonó a quienes lo mataron. Muchas gracias. Gracias, Kim. Y gracias. Ojalá que la gente esté ya cada vez más consciente del gran trabajo que tenemos enfrente como diócesis, como usted nos explica. Gracias por este trabajo. Gracias a ustedes en Iowa por hacer este trabajo. No es nada fácil y no hay respuestas fáciles, en verdad. No hay. Está bien tomarse el tiempo que necesiten para que lo hagan a su manera. Porque si se hace de otra manera, pues no es de ustedes. Hay que tomar su tiempo, hay que amar a todos hasta que estén convencidos. Y a lo mejor ustedes nos darán un ejemplo que nos ayudará mucho. Gracias. Bueno, la última sección de esta conversación se trata del Dios vivificante, sobre todo cuando se trata del cuidado de la creación. Así que voy a ceder la palabra a Jen Latham, quien antes era sacerdote en esta diócesis. Recientemente se fue a vivir a Hawái, no tengo idea por qué, pero bueno, ella ha estado a cargo de muchos de nuestros trabajos de cuidado de creación, así que la invité a hablar. Hola, yo soy Jen Latham. Yo soy sacerdote en la diócesis de Hawái. Fui formada y ordenada sacerdote en la diócesis de Iowa. Vengo a hablarles de la presencia vivificante de Dios que yo he sentido en el mundo natural. He vivido en muchos lugares en mi vida. Crecí en la costa este, luego fui al oeste para el posgrado y luego estuve en Nueva York, luego en China y también en el centro de Estados Unidos. En todos los lugares, en la granja, en las montañas, el desierto, en las ciudades, en los pueblitos, en las praderas, en todos estos lugares, yo sentí la presencia vivificante de Dios en el mundo natural. La presencia de Dios está aquí en abundancia. En estos lugares donde los ecosistemas distintos existen y en cada lugar en que he vivido he explorado los diferentes sistemas, los diferentes lugares silvestres y he sentido la presencia de Dios ahí. De hecho, son los lugares donde más cercanía he sentido con Dios y más he sentido su presencia. Cada uno de estos lugares ofrece tantas metáforas para la presencia de Dios en este mundo, sea ver los ecosistemas y cómo las diferentes partes interactúan, animales, plantas, tierra, o si es una vista linda que tenemos. Pero en cada uno de esos lugares he sentido la presencia de Dios, su presencia amorosa, vivificante. Y me imagino que ustedes también lo han sentido. A lo mejor han sentido la presencia de Dios cuando han visto el sol detrás de las nubes o al ver los animales en su hábitat natural o cuando han visto una escena muy linda desde una montaña. Por eso yo siento un llamado a cuidar a Dios en su creación, a cuidar por medio de la creación de Dios. Siento motivación, me siento emocionada de compartir mi amor por Dios en este mundo natural
donde vivimos los humanos. Somos parte de la creación de Dios y parte de su ecosistema. Entonces, parte de lo que hacemos en su mundo es entender nuestro lugar, entender cómo debemos vivir en este lugar en conjunto con nuestro alrededor, en armonía con los animales con quienes compartimos la tierra. Es un lugar a donde iba yo con mi familia durante la pandemia que nos dio mucho confort durante momentos muy difíciles. Entonces, gracias por escuchar mi historia. Ojalá que ustedes tengan la oportunidad de vivir la presencia de Dios en los lugares silvestres también. Aloha y gracias. Gracias, Jen. El último moderador es el senador de Estado Rob Hogg de Christ Church en Cedar Rapids. Él en cierto momento fue líder de la minoría o qué hacía en el Senado, algo así. En fin, es uno de los líderes entre demócratas en el Estado. Entonces, Obispo Curry, si usted cree que es necesario que la gente oren por nosotros, más para él. No es que sea partidario yo, pero ha habido problemas a la hora de aplicar los valores del Evangelio en Iowa. Rob, él pues se inspira en eso, en su amor de Dios, y por eso hace lo que hace en la política. Entonces, Rob, yo sé que usted sí piensa mucho en cómo podemos cuidar la creación, así que cedo la palabra a usted. Gracias, Bishop Scarf y Bishop Curry. Un gusto tenerlo presente entre nosotros hoy. Yo soy Rob Hogg, miembro de Christ Episcopal Church. Es un honor. Quiero reanudar la conversación. Apenas vimos un buen video que nos mandó Jen Latham. Yo soy uno de los que siente inspiración de Dios en el mundo natural. Pero como ha habido y sigue habiendo injusticia en las relaciones raciales, todavía hay injusticia en nuestra relación con el mundo natural en Iowa. Este año estamos pasando por una sequía. Hace un año, muchísimo viento que destruyó más del 25% de los árboles era un derecho. Inundaciones en 2019, 2016, 2011, 2008 y, por supuesto, se destruye la naturaleza en nuestro estado y, como saben muchos iowenses, hay que verificar que esté bien el agua antes de meternos a nadar en Iowa. Ahora vemos el mundo, vemos inundaciones, sequías, tormentas, calor en el noroeste y también daño a tierras indígenas, químicos tóxicos. Ahora vemos más injusticia, Obispo Curry. A mí me gusta decir que nadie es tan rico que sea inmune al daño ecológico. Pero sabemos que las comunidades pobres se encuentran más vulnerables, se encuentran en más riesgo. Si vemos el derecho del año pasado, hizo daño a mi casa, pero yo soy el dueño de la casa y tengo seguro. También destruyó departamentos con inquilinos pobres, quienes no tenían seguro. Tornados, pues destruyen las mobile homes, las casas remolques, destruyen las viviendas de bajo costo. Sabemos que la contaminación afecta más
a las comunidades pobres. Incluso el calor este año en el noroeste ha afectado más y ha habido más muertes en las comunidades pobres. Entonces, viendo tanta destrucción, ¿cómo podemos los fieles dar vida y qué debe hacer la iglesia? Gracias, Rob, por la pregunta y también por su activismo en la legislatura. No es algo fácil. No, no lo es. Pero en el Nuevo Testamento leemos, Jesús dice que hay que abogar, dice, como el Espíritu Santo. Entonces, usted representa al abogado más importante, o sea, es necesario lo que usted hace. Es bastante difícil, porque, y lo digo porque todavía no existe la voluntad a nivel nacional de hacer lo que tenemos que hacer para poder, por lo menos, a lo mejor no vamos a lograr reparar el cambio climático, sin embargo, podemos hacer que no sea peor aún. Pero no existe la voluntad a nivel nacional para eso todavía. Entonces, lo único que le puedo decir es que hay que seguir abogando, hay que seguir con el activismo. El cambio climático no es un tema tan central en nuestra nación todavía, no de una manera suficientemente significativa todavía. Hay que seguir abogando por el medio ambiente en donde esté. Hay que seguir con eso a nivel de la legislatura estatal, nivel local, nivel federal. O sea, hay que seguir abogando en todos los niveles. Es crítico porque, como dice en la Biblia, porque eso es lo que hago, cito la Biblia, cuando Dios llama a Ezequiel y dice, necesito que sea un profeta, el Espíritu dice a Ezequiel, si la gente escucha o niega a escuchar, sabrán que han visto a un profeta. El trabajo de un profeta, de abogar, es seguir repitiendo la verdad aunque no le escuchen. No recuerdo quién lo dijo, pero la congresista demócrata que por años ha abogado por un crédito tributivo o tributario o fiscal por la guardería, pues que simplemente esto, reduciría en gran parte la tasa de pobreza infantil en este país. Ha abogado por eso por 15 años y apenas se aprobó. Ojalá que se siga haciendo. Quienes han abogado por el medio ambiente y cómo cuidar el medio ambiente, tenemos que hacer esto. Los fieles podemos hacer esto. En Génesis capítulo 1 leemos de la creación, que no es nuestra, sino de Dios, y tenemos la responsabilidad de cuidarla. Eso viene directamente de la Biblia. O también Juan 3:16. Dios ha amado tanto al mundo que dio su propio Hijo. La palabra que se usa para mundo, de hecho, es cosmos, que quiere decir todo. No vino solo por la humanidad, Dios. No vino Jesús por nosotros, vino por la creación, por todo el mundo. Tenemos la responsabilidad de cuidar el mundo de Dios, de amar el mundo de Dios, igual como Dios lo amó. Entonces, no es algo aparte del cristianismo. Tenemos que centrarnos en esto. Tenemos que abogar por esto. Y a lo mejor estaremos de acuerdo, de hecho, con
amigos nuestros religiosos que sean más fundamentalistas, más conservadores. A lo mejor no estemos de acuerdo con ellos en otros temas. Yo me acuerdo que una vez en una junta aquí en Carolina del Norte, yo, el obispo católico romano y yo y el bautista estuvimos de acuerdo de cosas de migración, creo. Y yo recuerdo que en la reunión yo dije, cuando los episcopales, los católicos y los bautistas estén de acuerdo, hay que escuchar, porque la verdad no estamos de acuerdo en mucho. Si estamos de acuerdo en algo, hay que prestar atención. Yo creo que con eso, con el cuidado del medio ambiente, a lo mejor habrá una coalición ecuménica. Sí, sí, si hacemos el trabajo por formar este grupo. También yo sé que ustedes lo han hecho. O sea, puede que parezca algo pequeño, pero no es tan pequeño. ¿Qué podemos hacer en nuestras comunidades locales? Como Interfaith Power and Light es un grupo. O sea, entre las familias, en sus hogares, el trabajo que hacen para disminuir el impacto que tienen en el medio ambiente. Es poco, pero es algo necesario aún hacer. Podemos disminuir nuestro impacto también. Siempre y cuando haya algo que podemos hacer, lo debemos hacer. Hay grupos que están haciendo esto. Hay que unirnos a los grupos. Hay que hacer algo. No debemos rendirnos. ¿Quién dijo? Lo único necesario para que prevalezca el mal es que los buenos no hagan nada. O sea, a lo mejor podemos generar tanta energía positiva que llegue a ser tema nacional y ya tema internacional, que de hecho se practica. Eso es lo que espero que suceda. Bueno, Obispo Curry, le quería mencionar algo que vi esta semana. Ahora mismo en Reino Unido hay una red de jóvenes cristianos contra el cambio climático que están en camino a Glasgow para las próximas negociaciones internacionales. Van a caminar 1,000 millas en 100 días de Canterbury a New Glasgow. O a Glasgow. Es algo que le quería mencionar. Yo sé que la Iglesia Nacional Episcopal está buscando a quienes pueden ir a esa reunión. Hay muchas soluciones que funcionan si simplemente nos unimos. Como usted dijo, el grupo Interfaith Power and Light, tenemos buen grupo de lo mismo en Iowa que se enfoca específicamente en buscar líderes agricultores, que me parece fenomenal. Solo quería mencionárselo y alentar a la gente a acompañarnos a esa reunión en Glasgow, porque será importante para prevenir más cambio climático. Ahora, usted anoche predicó de los diferentes grupos entre los creyentes. Ahora usted habló de John Lewis y la persona que quería reunirse con él porque había cambiado. Yo he dicho del cambio climático que quien dude hoy a lo mejor será líder mañana. Quiero que usted nos diga qué debemos hacer con quienes no se dan cuenta del sufrimiento. Yo sé que muchos en Iowa todavía no lo ven, aunque otros lo están viviendo ya. Usted ha mencionado también que unos piensan que los cristianos no debemos meternos en esto. ¿Cómo invitaría usted a esos miembros de la iglesia o los miembros del público a participar más? Participar más en este cuidado de la creación. Bueno, creo que tenemos que centrarnos en esto, en nuestra enseñanza, en nuestra vida cristiana. Cada quien pues vive su iglesia,
su parroquia, tiene su contexto. Por ejemplo, tenemos que asegurarnos que cuando nos reunimos a alabar a Dios, que aprovechemos de las oportunidades de hablar de la creación y cuidado de la creación en nuestra vida. O sea, hay que cuidar la creación. En el texto litúrgico hay diferentes bosquejos de sermones que se pueden usar, creo que para septiembre, octubre, que ya se desarrolló. Pero también hay algo que llamamos Día Rogation Day, que son parte de la tradición anglicana, incluso antes del cristianismo, de la cosecha. Hay que observar esto de nuevo y también observar Día de la Tierra, pero también estos días tradicionales llevan tiempo, años en el libro de oración. Hay que convertir a Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, en vez de un día para comer pavo, aunque pues sí, a mí me gusta comer pavo. Hay que convertir Thanksgiving en una celebración que existe en otras culturas, por ejemplo en el Caribe, el Día de la Cosecha, en que agradecen por la cosecha. De eso se debe tratar Thanksgiving o acción de gracias. O sea, hay que centrarnos en el medio ambiente. Hay que incorporar esas enseñanzas. O sea, ya tenemos los materiales, ya recursos. De hecho, hay materiales del cuidado de la creación. Yo creo que hay muchos, Meg sabrá, en el sitio web de la Iglesia Episcopal. Hay recursos ahí que podemos utilizar para que se hable de esto en la vida cotidiana, en la iglesia, para que sea algo normal. Lo hemos hecho antes en la iglesia episcopal, cuando hablamos del cuidado. Era algo que no hacíamos muy bien hace 50 años. O sea, no somos perfectos en esto, pero ya la gente espera este tema del cuidado del otro, del stewardship. ¿Y qué pasa si el cuidado de la creación llega a tener esa normalidad? O sea, hemos intentado hacer lo mismo con el evangelismo y ya vamos mejorando. La gente ya no se ríe tanto cuando hablamos del evangelismo. O cuando yo inicialmente hablaba de hacer avivamientos, yo sabía que la gente se reía y decía, no, los episcopales no hacemos avivamientos, pero ahora todo el mundo me pide hacerlos. El punto es, hay que colocar al cuidado de la creación de manera práctica y global al centro, a donde está Jesús, porque hasta he contado los cabellos de su cabeza, las aves. ¿No cuida a usted como cuida a los aves o más? Nuestro Jesús habló de semillas de fe. Basaba sus parábolas en la tierra, en la vegetación, en los frutos. Jesús leyó, la tierra pertenece al dueño, al Dios. Ahí está. No tenemos que inventar nada, sino enfatizar. Hay que educar. Me emociona, porque es algo muy interesante. Y, ¿sabe? Creo que por las tormentas, por los eventos climáticos, es algo que he notado más y más. He intentado ir a las diócesis cuando han pasado estos sucesos y es difícil llegar a todos. Es difícil llegar a todos. O sea, he ido donde incendios, donde huracanes, muchos huracanes, los incendios, las sequías, están por todas partes. Lo estamos viviendo ya. No lo estábamos viviendo hace unos 25 años de la misma manera que ahora. Entonces creo que ahora la gente está más atenta y podemos centrarnos en este tema.
Si los episcopales lo hacen en la iglesia el domingo, a lo mejor pensarán de esto también el lunes. Gracias, muchas gracias, Rob. Gracias por lo que hace. Gracias, Rob. Gracias a Kim y a Charles y a Greta. Los testimonios de Jen y Meg y Tom. Gracias a usted, obispo presidente, por acompañarnos hoy. Ha sido una mañana muy bonita. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, de hecho, nos vamos a ver de nuevo de manera presencial. En una semana vamos a elegir el 10º obispo nuestro. Así que, mientras tanto, no habíamos pensado hacer este avivamiento durante el mismo periodo, pero fue la intención de Dios. Así que ahora nos vamos a preparar para el siguiente fin de semana. Y entonces, cada noche a las 8, vamos a hacer una reunión antes de la elección. Van a estar a cargo diferentes iglesias o personas. Será un tipo de novena antes de las elecciones, que serán el próximo sábado. Pero también hay más cosas que queremos hacer, ya que cambiamos las fechas de las elecciones. Estoy a cargo de otra convención en octubre. Iba a jubilarme, pero bueno. Love Ignites. El amor enciende será el título. Ya no tengo más creatividad, así que vamos a usar el mismo título. ¿Cómo vamos a ver el amor de Dios? Hay que pensar en eso. Hay que centrarnos en el lugar en donde está Jesús. Como dijo el obispo presidente, no solo contó los cabellos de nuestra cabeza, sino las cabezas de todos. Entonces, tenemos que tomar acciones. Vamos a hacer paseos de oración. Habrá detalles en el sitio web. Meg ya nos pasó el vínculo en el chat. No se trata simplemente de pasear y ver qué está pasando o simplemente orar, sino contemplar cuál es el llamado de Dios o cómo está presente en nuestra zona. Vamos a sugerir que se reúnan en grupos pequeños de 2 o 3. A lo mejor un martes a las 5, no sé a qué hora, pero algo intencional en que vayan a caminar, a ver en dónde está presente de Dios, cómo está presente en su parroquia, en el centro comercial, en la plaza, en los jardines, en unas 5 cuadras alrededor de la iglesia. Hay que contemplar en silencio. Hay que escuchar. No platiquen entre sí. Mejor escuchen y luego contemplan. También no quiero ocupar demasiado tiempo, pero me gustaría alentarlos a tomar la iniciativa a crear espíritu, aprovechar el espíritu de este avivamiento para que cuando nos veamos en octubre podemos dar testimonio de lo que hemos observado y podemos convertir este testimonio en inspiración para el nuevo obispo. Bueno, gracias. Anoche fue totalmente increíble la forma en que se dieron las cosas. Muchas gracias, Meg, de nuevo, por todo lo que hizo para que todo esto fuera posible. No puedo imaginar si usted duerme o no. Me imagino que no duerme. Muchas gracias, obispo presidente, por acompañarnos. Me llegó un correo electrónico hoy preguntando si fuera posible que yo consiguiera boletas en Field of Dreams. Es un poco triste porque habíamos pensado que usted estuviera presente, que saliera al escenario a preguntar lo que es muy importante para nosotros.
preguntar, ¿estamos en el cielo? No, estamos en Iowa. Es algo que nos gusta, pero bueno. Le pedimos entonces que nos dé su bendición para concluir esta reunión. Sí, por supuesto. Muchas gracias, obispo, y gracias a todos. Gracias a Rob, Greta, Charles, Kim, Meg y todo el equipo. Y usted, mi amigo obispo Allen. Y también Donna. Siempre veo a Donna haciendo las señas. Muchas gracias a todos por permitirme compartir este día con ustedes. Ahora vayan por el mundo en paz. Tengan fortaleza y valor. No se olviden de lo bueno. No hagan mal a ninguno por haberlos hecho mal, sino amen al Señor Dios, al prójimo y a sí mismo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca con ustedes en este mundo en que vivimos hoy y para siempre. Amén.